Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y ahora vamos a hablar sobre las irregularidades que se han visto en esta contienda electoral, particularmente lo que ha estado ocurriendo en la segunda vuelta y estos informes estadísticos que han estado apareciendo en todas partes, en todos los medios, que de alguna forma encuentran, al menos estadísticamente y de acuerdo con análisis muy rigurosos, matemáticos, que algo extraño, por decirlo menos, es lo que ha ocurrido en esta última elección en nuestro país. Vamos a una pausa y volvemos con ello. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, justamente en la primera parte del programa, en la entrada, vamos a hablar un poco de las irregularidades, si es que podemos llamarlas de esa manera, en nuestras elecciones. Para hablar un poco del tema se encuentra con nosotros el director de Piensa.p, José Ignacio Beteta, con quien ya hemos hablado antes sobre otros temas. Y en este caso vamos a tratar de poner un poco, valga la pena y la redundancia, en contexto lo que se está viviendo en estos instantes. Gracias por estar aquí con nosotros, José Ignacio. Gracias, Sebastián. Un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es lo que nos está dejando, digamos, toda esta situación tan movida, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice la revisión que se ha hecho hasta el día de hoy sobre las actas? Mira, lo que han habido han sido dos informes. Un informe del señor Arturo Argarán, que es un ingeniero civil y además con mucha experiencia en estadística, en temas matemáticos, y un informe de una plataforma que se llama Defiende tu Voto, en la cual han participado también estadísticos como Ray Burjum y otros especialistas. Lo que hemos hecho nosotros ha sido tomar estos dos informes y con nuestro propio equipo, con nuestros economistas, analizar a ver qué es lo que decían estos informes y cuáles eran sus posturas con respecto al proceso electoral. Lo que está ocurriendo, eso es por el lado, digamos, de estos informes que han salido a la luz en estos 2 o 3 días. Por el lado de los Jurados Nacionales de Elecciones, como saben, hoy día ya empezó, o va a empezar, la evaluación de las solicitudes de nulidad de fuerza popular. Las primeras presentaciones las van a hacer Lourdes Flores Nano, el magistrado Urbiola, digamos, quienes van a, de alguna forma, defender, ¿no es cierto?, la postura de Fuerza Popular sobre diversos aspectos. Y luego el Jurado Nacional de Elecciones va a revisar las apelaciones que ha recibido de los jurados especializados. Ese proceso empieza hoy día y podría tardar varios días, digamos, dependiendo de la profundidad con la que el Jurado Nacional de Elecciones quiera asumir el tema, ¿no? Ahora, justamente en este análisis, porque estamos hablando de dos cosas un poco separadas, ¿cierto? Este análisis estadístico en el cual ha habido, digamos, mucha discusión, porque al fin y al cabo, y esto es bien a la vez positivo y a la vez curioso, la mayoría de personas que se han visto involucradas en este tipo de análisis son personas que vienen de distintos campos, ¿no? Tanto desde la economía, no necesariamente, no hay gente tan, por lo menos de lo que yo he visto, cuya especialidad sea estadística electoral aplicada, ¿no? O sea, o detección del fraude electoral aplicado, o la estadística para aquello. Entonces, en realidad han sido personas que han estado utilizando métodos y con distintos presupuestos. Ustedes, por ejemplo, se ha llegado a la conclusión de que sí habría, por lo menos el informe de Herrerán es de que sí habría habido, bajo ciertos presupuestos, una especie de una irregularidad bastante fuerte por la manera en la que se pasaron los votos o no se heredaron los votos, digámoslo así, a Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que nos deja, digamos, pensando un poco en el análisis estadístico puramente, estos dos análisis que ustedes han analizado, valga la redundancia? Sí, mira, a ver, el informe de Defiende tu Voto es un informe efectivamente estadístico, ¿no? Lo que determina este informe es que, como informe obviamente es preliminar, tiene debilidades, no es un informe perfecto, ¿no? Pero la estadística ayuda mucho. Mira, nosotros conversamos con psicólogos, con sociólogos, y esta distribución de Gauss, Sebastián, que se llama la distribución normal, es utilizada en muchas ciencias, en varios aspectos de la ciencia. Por ejemplo, en psicología, la distribución de Gauss funciona literalmente de esa forma. Las anomalías, digamos, en las conductas, digamos, en términos de salud mental, por ejemplo, se identifican en estudios, digamos, más amplios con la distribución de Gauss, ¿no? Entonces, la salud mental, para que te hagas una idea, se mide en términos estadísticos para identificar lo que es normal de lo que es anormal. Y los comportamientos erráticos o súbitos, vamos a llamarlos así, de las personas, se suelen dar en los outliers, que son esos márgenes de la masa, ¿no?
En los votos se da exactamente lo mismo. En una campaña electoral, en una votación, en unos resultados electorales, la votación sufre el mismo comportamiento. La gran masa de votos se concentra en una campana y luego las cosas raras se concentran en los márgenes. Los eventos extraños estadísticamente se concentran en los márgenes. Ipsos, por ejemplo, limpió de todas las anomalías la data y solamente habló de las mesas en las que Fuerza Popular había obtenido 0 votos, las cuales evidentemente no son muchas. Pero nadie va a hacer un fraude con mesas de 0 votos. Pues. Eso es demasiado evidente y es demasiado burdo. ¿No? Los fraudes se hacen con una manipulación mucho más, digamos, inteligente, más sofisticada. Entonces, lo que hizo este estudio de Defiende tu voto fue agarrar las mesas entre 0 y 30 y 0 y 50. Y en esos casos, ya limpiándolas de las observaciones de los jurados especializados, de la OMPE, digamos, lo que pasó fue que la cifra era, o sea, la gráfica para empezar de la distribución se distorsionaba absolutamente. O sea, Fuerza Popular tenía demasiadas mesas con 0 a 5, 0 a 30 y 0 a 50 votos, lo cual es anormal. Y cuando uno veía la diferencia de votos que perdía Fuerza Popular frente a Pedro Castillo por estas anomalías, eran números muy amplios, muy altos. Por eso es que el informe termina diciendo, si uno limpiara las anomalías, o sea, si la campana, la distribución de Gauss se hubiera dado de una manera correcta, Fuerza Popular ganaría las elecciones por aproximadamente 70.000 a 77.000 votos. ¿No? Este es un estudio estadístico, pero como te digo, en otras ciencias la estadística lo que hace es te manda a investigar los casos, ¿no? El estudio del señor Arriarán es distinto. El estudio del señor Arriarán lo que hace es usa un modelo matemático, y lo que él dice es, asumimos que la primera vuelta representó la voluntad popular, ¿no es cierto?, la votación natural de la gente. Luego asignamos un coeficiente de trasvase de los votos de los otros partidos a los 2 candidatos que quedaron. Luego castiga ese coeficiente bastante, lo castiga bastante. O sea, lo que dice Arriarán es lo siguiente. Vamos a asumir que 10 personas votaron por Keiko en la primera vuelta. Él dice, por lo menos 10 personas votarán por Keiko en la segunda vuelta. Ahora vamos a asignarle una cantidad de votos de los demás partidos. Le asigna una cantidad de votos muy prudente, muy conservadora. Y luego, Sebastián, lo que hace este señor Arriarán es castiga su propio número, ¿no? O sea, agarra y dice, muy bien, la votación de Keiko debería ser 10 más X. Y él castiga esa proyección y dice, muy bien, vamos a asumir que Keiko Fujimori no gana esa cantidad de votos, sino gana hasta menos del 60%. Perdón. ¿No? Entonces dice, con todo su modelo matemático, con toda su proyección, castigando su modelo, el señor Arriarán lo que dice es que por lo menos de esos 10 votos proyectados que Keiko Fujimori debía ganar, asumamos que gana 6. Y considera sospechosas las mesas en las que Keiko Fujimori gana entre solamente 5 y 3 de esos 10 votos, y considera como ya altamente sospechosas las mesas en las que Keiko Fujimori solamente gana entre 2 y 0 de esos 10 votos. Porque claro, si haces un coeficiente, haces un trasvase, haces un cálculo matemático robusto, lo más probable es que Keiko Fujimori por lo menos saque 6 o 7 votos de los 10 que tenía proyectado sacar, ya con el trasvase de los demás partidos. Bueno, cuando él hace ese cálculo, aparecen 8.400 mesas sospechosas, de las cuales 1.759 son altamente sospechosas. Otra vez, este es un modelo matemático. Hay supuestos que pone el señor Arriarán que uno podría discutir, ¿no? Mira, si a Acuña le pasa el 60% a Keiko, o el 70% o el 50%. Pero incluso cuando tú, y lo hicimos con el equipo de la asociación, castigas esos coeficientes, ¿no? Igual Keiko Fujimori gana las elecciones. Entonces, tienes dos modelos. Es importante, claro, de acuerdo. Y además lo importante creo dentro de todo, y hay que rescatar esto porque a veces la estadística, los modelos, los presupuestos siempre terminan de alguna forma afectando a los resultados. Pero la estadística, como nos decías, al final pues te indica que hay algo extraño, por lo menos, ¿cierto? O sea, algo que no ocurriría, digamos, en el 95% de las veces. ¿Cierto? Que eso es lo que usualmente pasa con la distribución normal, ¿cierto? Las
las colas quedan para los lados, para el lado izquierdo y para el lado derecho, y más bien te indica que hay algo ahí que se tiene que revisar. En este caso, ¿qué es lo que se debe hacer? Estamos en este procedimiento en el que se están revisando algunas, ¿cierto? ¿Ese es el proceso que se debe seguir? O sea, ¿sería suficiente con un análisis estadístico para decir, oye, acá de todas maneras ha habido fraude, o es más bien el punto de partida? Es el punto de partida. Acá lo interesante es que, a ver, Fuerza Popular ha presentado solicitudes de nulidad en muchas mesas que coinciden con estas características de anormalidad que te menciono de los dos estudios. Entonces, Fuerza Popular tiene un argumento, vamos a llamarlo así, probatorio, complementario, ¿no? Con respecto a este tema, porque la estadística es un medio probatorio, ¿no? E incluso en otros procesos electorales, la estadística ha sido constituida como un medio probatorio, ¿ya? Entonces esto es muy interesante porque Fuerza Popular está usando esto como un medio probatorio complementario. Pero lo más importante es que muchas de estas anomalías estadísticas y de modelo matemático coinciden con muchos casos concretos en donde ha habido falsificación de firmas, suplantación, peritajes grafotécnicos que apuntaban a que con el mismo puño se firmaban muchas actas, ¿no? O se ponían muchos números de votos. Entonces, claro, lo que tiene que ocurrir ahora, para empezar, es que el Jurado Nacional de Elecciones ya no solamente pase por encima estos casos, sino que yo sí creo que debería el Jurado Nacional de Elecciones pedir que se abran los padrones electorales para ver firmas, para ver, digamos, efectivamente mesa por mesa quiénes debieron votar, quiénes no votaron ese día, ¿no? Porque ahí está la verdad, ¿no? Y luego cotejar con el acta y cotejar, digamos, con lo que ha ocurrido, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sobre eso, además, hay un par de preguntas más. Vamos a irnos una breve pausa, pero dejo la pregunta. Y es, veía yo que a veces salía esta idea de que si se abrían los padrones, se atentaba un poco pues contra el derecho al secreto, ¿no? Al voto secreto, digámoslo así. Pero eso, hablemos de eso después de una pausa. Ahorita volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y estamos conversando un poco sobre los análisis, sobre todos los estadísticos que habíamos estado viendo, los que han estado siendo propalados, sobre las irregularidades en las elecciones presidenciales que acabamos de tener en realidad, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y antes de irnos a la pausa, hacíamos la pregunta, porque había llegado la conversación a ver que, bueno, tocaba que el Jurado Nacional de Elecciones empiece a tener un análisis más granular y para eso es necesario, digamos, abrir un poco los padrones. Y la pregunta que se generaba, y es algo que algunos han estado diciendo, es que si se abren los padrones, no tal vez tan directamente, pero indirectamente se revelaría un poco las preferencias electorales o por quién votó quién, ¿no? Más o menos, lo cual es, ¿no?, constitucionalmente secreto, digámoslo así. Estamos con José Ignacio Beteta, director de Piensa P, que nos está comentando justamente este tema. Sí, a ver, efectivamente hay dos posturas con respecto a este asunto, ¿no? Con respecto al tema de los padrones electorales. La primera postura es, ojo, que es muy interesante, y la dijo un especialista que ha trabajado, ha sido presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido Virgilio Hurtado. El señor Hurtado lo que dice, el abogado Hurtado lo que dice es que el proceso de elección, el proceso de votación es público. Público en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Por lo tanto, al ser público, claro, todos los documentos y las personas que participan y los procesos que se siguen deben ser públicos, ¿no? En esa medida, él piensa que no hay ningún problema, que al contrario, al ser un evento tan importante a nivel político, a nivel institucional, la información debe ser pública para cualquier efecto. La otra postura, que es una postura efectivamente más de cuidado con la privacidad, digamos, y con la individualidad, con el ciudadano, es esta postura que dice, mira, abrir padrones electorales puede hacer que el ciudadano vea pues, invadida su privacidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Y también esta misma postura, digamos, más garantista, ¿no? De garantizar la privacidad o la confidencialidad de los datos de los ciudadanos, porque ahí está la huella digital, la firma, etcétera, etcétera, también postula que el Estado, que el Jurado Nacional de Elecciones, no debería indagar tanto, que no es su rol indagar tanto, ¿no? Que su rol es simplemente evaluar que el proceso se haya llevado a cabo con la naturalidad y con la claridad del caso,
pero él no es una entidad, pues, como el Ministerio Público, como la Fiscalía, como el Poder Judicial, ¿no? Entonces, estas dos posturas compiten, ¿no? La postura que es, esto es público y el Jurado Nacional de Elecciones debe investigar y debe llegar hasta las últimas consecuencias porque hay un principio de justicia electoral en el propósito del Jurado Nacional de Elecciones, y esta postura que dice que en verdad hay elementos que no deben ser o no necesitan ser públicos y que el Jurado Nacional de Elecciones tiene procesos administrativos que deben ser respetados y por lo tanto hay límites para que un partido político, por ejemplo, continúe empujándolo a seguir evaluando un proceso, ¿no? Eh, Son dos posturas pues divergentes, ¿no? Entonces nosotros creemos que ambas tienen algo de verdad, pero yo me inclinaría a pensar que si tú tienes una RENIEC, que es una entidad estatal que puede ayudarte en el cotejo de firmas, si tú tienes además a la OMPE que tiene los padrones electorales y que tiene además la información de quiénes han sido coordinadores de colegios y quiénes han sido los observadores de la OMPE, ¿no? Si tú tienes estas herramientas a tu costado, deberías seguir investigando el proceso, ¿no? Sí. De acuerdo. Ahora, justamente tomando en cuenta la cantidad, porque de animosidad, voy a decirlo de esa forma, la cantidad de animosidad que hay en torno a esas elecciones, porque claramente pues está tan ajustado el desenlace que hasta el día de hoy pues no se ha proclamado oficialmente a un ganador de la contienda electoral. Entonces, tomando en cuenta esto, existe, por ejemplo, hay algunos que han deslizado la opción de que haya una auditoría externa, ¿no? De la OEA o algo así, que es distinto que la observación. La observación es como que están ahí y revisan y ven que el día se desarrolle normal, ¿no? Que no haya tanques, por ejemplo. Pero en una auditoría sería pues una revisión un poco más extensa del procedimiento y cómo se ha llevado a cabo el proceso en este caso, y que entiendo no demora demasiado. ¿Esa es una opción? ¿Es viable? Bueno, entiendo que tienes tres caminos, ¿no? El primer camino es el camino legal, o sea, de que a través de las impugnaciones, estas solicitudes de nulidad, Fuerza Popular consiga su objetivo, que es supuestamente revelar la voluntad verdadera, ¿no? De la población, y por lo tanto que Keiko Fujimori gane las elecciones con este proceso legal. El otro proceso que es posible, no sé si es tan cercano a la coyuntura, pero es posible, es que de este match, ¿no? De esta conexión que hay entre todas las irregularidades en campo, con estos medios probatorios estadísticos o matemáticos, se pueda uno ir a entidades internacionales a pedir que desde afuera, ¿no? Se solicite al Jurado Nacional que vuelva a revisar, que investigue y que profundice su análisis. Esa es la segunda opción. La tercera opción es que el mismo Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a la situación, el mismo presidente de la República, Sagasti, ya esto es un escenario más lejano, ¿no? Mucho más lejano. El Congreso de la República, digamos, los demás poderes del Estado intervengan, como ocurrió en Bolivia, ¿no? En Bolivia, cuando Evo Morales quiso cometer un fraude en las elecciones, me parece que en 2016, ¿no es cierto? Se evidenciaron la manipulación y las irregularidades que hubo, y ese proceso gatilló la nulidad del proceso, ¿no? Entonces, pero en este camino, en este tercer camino, tendría que intervenir el presidente, tendría que intervenir el Congreso, tendrían que intervenir, digamos, otros poderes del Estado, porque el Jurado Nacional de Elecciones solo no creo que anule las elecciones, me parece que no está incluso en sus facultades. No puede, sí. De acuerdo. ¿Hay algún chance de que lleguemos a 28 de julio sin un ganador claro, o de que el Jurado Nacional de Elecciones no proclame un ganador? O sea, ¿qué estaría ocurriendo en ese sentido, no? Mira, los siguientes 5 días son fundamentales, literalmente. Los siguientes 4 o 5 días son fundamentales. Si la evidencia sigue conectándose, ¿no? Si se encuentran más pruebas, si se encuentran más elementos de fraude, de irregularidades que ya son irrefutables y que ya pues constituyen algo muy grave, que yo pienso que van apareciendo cada vez un poco más. Ayer salió un video de una personera de un personal de la OMP, una señorita que fue expulsada, que fue echada de su trabajo por haber denunciado irregularidades en un colegio. Hay testimonios después luego que han empezado a salir también con los peritajes que ha mandado a hacer Fuerza Popular, peritajes de parto. O sea, en estos 4 o 5 días se están jugando el partido legal
el político internacional, vamos a llamarlo así, y el de la opinión pública en el Perú, porque es muy importante que la opinión pública esté a favor de que esta investigación continúe. Claro. Y el Jurado Nacional de Elecciones siempre va a intentar tomar la decisión menos beligerante, ¿no? O sea, la decisión que menos revuelo, convulsión o conflictos sociales pueda causar. En este momento el Jurado Nacional de Elecciones está un poco con la mesa inclinada hacia proclamar a Pedro Castillo presidente. Pero tú has visto los últimos 5 días, la mesa de la narrativa de la opinión pública se ha ido inclinando poco a poco, un poco al medio, ¿no? Ya ha salido esta encuesta de Datum, sí, en donde el 65% de los peruanos piensa que había un fraude, y de esos el 51% votó por Pedro Castillo, ¿no? Entonces, si esta mesa se sigue inclinando, en los siguientes días podríamos tener un periodo largo de 2-3 semanas más en donde ya se comienza un análisis más profundo, más exhaustivo, y eso podría generar otros resultados en las elecciones, sí, pero dudo que llegue hasta 28 de julio, lo dudo mucho, no creo. Ok, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, muchísimas gracias por el análisis, seguro vamos a estar más adelante en comunicación, porque como bien lo dices, estos días que nos vienen, esta semana que se va a desarrollar, va a votar. Se le pasó mucha información, como además lo votó cuando la gente empezó a entender cómo funcionaba nuestro sistema, esto que se elimina el voto, que ya no existe, que se queda solo el acta, que si el acta se le pasa una cantidad, se eliminan ciertos votos los que se pasan y no los otros, no se entiende muy bien el razonamiento detrás. Todo esto, digamos, de alguna u otra forma, creo que tendría que revisarse además más allá de todo lo que ocurre. Muchas gracias por esta... Gracias. Muchas gracias, cuídense. Vamos a una breve pausa y volvemos con el final. Estamos de vuelta ahora con la reflexión final del programa y como lo escuchaban, digamos, desde un punto de vista estadístico, cosas raras de todas maneras han ocurrido. Han ocurrido de tal forma y de tal manera que en realidad se tiene que revisar un poco, y es además lo que está ocurriendo en estos instantes, que la gente no está confiando tanto en los resultados y por lo tanto se requiere de un trabajo muy riguroso, puntual y muy puntilloso en el escrutinio de las actas para ver que en efecto la voluntad popular sea la que se respete. Asimismo es importante tomar en cuenta que al fin y al cabo las actas matan al voto, como ya nos lo ha dicho en otra entrevista José Ignacio Beteta, y que hay que más bien de alguna forma reformar nuestro sistema para que se exprese mejor la voluntad democrática de las personas. Con eso nos vamos a despedir ahora. No se olvide que nos puede seguir en YouTube, pone en contexto y encuentra todos nuestros programas ahí sobre coyuntura electoral y también sobre todo lo que se le pueda ocurrir. Nos vemos. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.